La política de gratuidad es una realidad en Colombia. Si eres joven y tu núcleo familiar tiene una condición socioeconómica menos favorecida, podrás acceder a programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios para estudiar la carrera de tus sueños en cualquiera de las 64 instituciones de educación superior públicas del país y en la modalidad que más te convenga. Así, el Gobierno Nacional garantiza los recursos que permiten a los estudiantes completar sus trayectorias educativas y tener nuevas herramientas para su futuro. Es con hechos que le cumplimos a los jóvenes del país. Ministerio de Educación. Construyendo futuro. 20 de julio. 212 años de la independencia de Colombia. Hola, gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial sobre el 20 de julio, una fecha histórica para nuestro país en la que celebramos 212 años del grito de la independencia de Colombia. Una fecha que también resulta especial por la que el presidente Iván Duque Márquez realizó su último discurso en calidad de jefe de Estado ante el Congreso de la República en la instalación de la nueva legislatura, escenario en el que presenta un balance de lo que fue su gobierno durante los últimos 4 años en materia de economía, salud, medio ambiente, política exterior, entre otros temas. Bienvenidos. Durante su intervención en el Salón Elíptico del Congreso de la República, el presidente Iván Duque Márquez hizo un balance en materia de inversión social y destacó que su gobierno es el que más inversión ha destinado a los programas sociales en sus 20 años de existencia, sobre todo en momentos tan difíciles como la pandemia del COVID-19. En esta etapa, le dimos prioridad a los hogares de mayor pobreza. Creamos transferencias monetarias extraordinarias. Fortalecimos Jóvenes en Acción con más de 500.000 nuevos cupos. Creamos y aceleramos la implementación del esquema de devolución del IVA para 2 millones de familias. Y lanzamos Ingreso Solidario, que hoy llega a 4.1 millones de hogares colombianos. Y es que el gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha una revolución social durante estos 4 años, la cual se intensificó cuando fue necesario hacerle frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. Por esta razón se activaron programas sociales que hoy siguen vigentes y han permitido consolidar la mayor inversión social en la historia de nuestro país para distintos sectores de la población. El gobierno del presidente Iván Duque desde campaña se comprometió con los más vulnerables. Desde el 2018 que inició su gobierno, ha trabajado incansablemente por el bienestar de todos los colombianos. Hoy, la activación de todos los programas sociales siguen vigentes y permiten resaltar que este es el gobierno con mayor inversión en este sector en la historia. Transferencias monetarias. En total, y gracias a los 5 programas de transferencias monetarias, el país ha logrado un acumulado de más de 11 millones de beneficiarios desde el 2018. Es decir, durante este periodo se ha realizado el 55% de la inversión total. Ingreso Solidario. Este es el programa con mayor número de beneficiarios en la historia del país. Llegando a 4 millones de hogares, se ha destinado 14,4 billones de pesos para las familias vulnerables tras la pandemia. Devolución del IVA. Este programa beneficia a 2 millones de hogares y desde su creación en el 2020 se han efectuado pagos por 1,6 billones de pesos. Programa de apoyo al empleo formal. El gobierno Duque puso en marcha este programa con el objetivo de salvaguardar el empleo. Con él se protegió el empleo de 4,1 millones de personas gracias a una inversión de 6,8 billones de pesos. Asimismo, este programa benefició a las micro y pequeñas empresas, permitiendo la protección de 452.305 empleos a través de 49.636 empleadores en todo el país. Se activaron subsidios del 25% de un salario mínimo para aquellos empleadores que crearan empleos para jóvenes, el cual se amplió con un subsidio del 15% de un salario mínimo para mujeres y del 10% para hombres. Agua potable.
El gobierno del presidente Duque ha llegado por primera vez a 3,58 millones de colombianos con el servicio de agua potable desde el 2018. De este número de beneficiarios, 2,79 millones viven en zonas urbanas y 795.335 en zonas rurales. Saneamiento básico. En cuanto al servicio de saneamiento básico, el gobierno ha llegado por primera vez a 3,4 millones de colombianos. De estos, el 88% vive en zonas urbanas y el 12% en zonas rurales. La meta para el cierre de este cuatrenio es llegar a 4,19 millones de familias nuevas con este servicio. Energía. Desde el 2018, el actual gobierno ha llevado por primera vez el servicio de energía eléctrica a 80.000 familias. Espera llegar a 100.000 al cierre del cuatrenio, cumpliendo la meta que desde campaña se habían trazado. Es importante destacar que del total de nuevas conexiones, 52.000 familias se encuentran ubicadas en los municipios priorizados en los PEDET. Más de 30.000 familias han podido contar con el servicio de energía gracias a la instalación de paneles solares y baterías en sus hogares, lo que demuestra que la apuesta por la transición energética también es un impacto en la equidad. Productores del campo. El gobierno se propuso apoyar a los productores del campo y lo ha cumplido. Con agricultura por contrato se ha llegado a más de 273.500 productores agropecuarios que tienen ventas estimadas por 1,7 billones y 1.320 aliados comerciales. Es así como queda demostrado que este es el gobierno de la equidad, un gobierno que con hechos le cumple a los colombianos y le brinda soluciones para sus familias. El tema de la salud fue otro de los abordados por el mandatario de todos los colombianos ante los congresistas. Recordó que Colombia fue reconocido como el mejor país de América Latina en el manejo de la pandemia. Su constancia y su esfuerzo, así como el de todos los colombianos, nos permitieron hoy ser reconocidos en el ranking Bloomberg de resiliencia ante el COVID como el mejor país de América Latina en el manejo de la pandemia. Esto es y será un hito de nuestra historia y el orgullo de todo un país. En nuestro país se impulsó un plan nacional de vacunación eficaz que logró inmunizar a más del 80% de la población con al menos una dosis. El manejo de la pandemia es quizá el principal logro de salud. Sin embargo, hay otros más que se suman a la lista, como el acuerdo de punto final y el plan decenal de salud. En el siguiente informe les contamos los logros alcanzados. Numerosos logros alcanzó el sector salud en 4 años de gobierno. El principal gira en torno a la pandemia del COVID-19, una emergencia que retó al mundo. En Colombia, el gobierno puso en marcha la ejecución de un plan nacional de vacunación que, según organizaciones internacionales, mostró resultados ejemplares para las Américas y para los países de medianos ingresos. Se logró que haya una respuesta de todo el gobierno, sector público, sector privado, la academia, las universidades, la sociedad civil y la población en pleno fueron parte de la respuesta. Queremos reconocer la escucha empática del gobierno a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud también reconoció el esfuerzo del gobierno para atender a la ciudadanía colombiana, así como a los migrantes venezolanos en medio de la pandemia. El viceministro de Salud detalló cómo el país recibió oportunamente las dosis contra el COVID-19, así como los avances del Plan Nacional a la fecha. Más del 80% de la población hoy ya tiene al menos una dosis contra esta infección. Más del 71% esquemas completos y más de 13 millones de personas ya tienen su refuerzo. Durante el periodo de la emergencia sanitaria se emitieron 294 actos administrativos y más de 100 proyectos de decreto. Que el gobierno hizo lo que en sus manos estuvo para dotar las necesidades hospitalarias largamente abandonadas y se obtuvo una respuesta que podemos calificar de bastante buena. Otro de los logros del sector salud fue el acuerdo de punto final, un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, pues en él se destaca el cierre de 13 EPS por incumplir las condiciones de atención. El país se ha beneficiado con el acuerdo de punto final.
haber organizado el tema de los recobros a través de una herramienta que le da total transparencia a las facturas, a las glosas y a los pagos, es un logro inmenso que no solamente permite mejorar el proceso hoy, sino que lo permitirá mantener a futuro. Asimismo, el gobierno fijó el Plan Decenal de Salud, una política que incluye la hoja de ruta para afrontar los desafíos en salud pública de cara a los próximos 10 años. Después de una pandemia, este gobierno deja un sistema de salud público renovado y con mayor gobernanza, así como una política farmacéutica que permitirá que el país tenga innovación en salud con sostenibilidad financiera. El presidente Duque también hizo referencia a uno de los momentos más difíciles que ha vivido el país, el paso devastador del huracán Iota por Providencia y Santa Catalina, islas que con el apoyo determinante del gobierno nacional volvieron a renacer. Hoy me enorgullece decir que existe una nueva Providencia. Hemos reconstruido, reparado y construido más de 1.700 viviendas, restableciendo también los servicios públicos, la conectividad y también garantizando la educación de los niños y niñas que ven en la equidad el norte que guía a Colombia. Lejos de cualquier expectativa y cálculo, el huracán Iota acabó con las islas de Providencia y Santa Catalina. A partir de ahí, todo ha sido un reto enorme que ha ido materializándose en obras y desarrollo para el renacer de la divina Providencia. Tuve la oportunidad de conversar con el señor alcalde Norberto Gary Hooker, me da la información de la afectación de infraestructura que la pudimos apreciar también desde el sobrevuelo y es prácticamente una destrucción del 98-99% de nuestra infraestructura. Desde ese 17 de noviembre del 2020, el Gobierno Nacional no ha perdido un solo día de trabajo interinstitucional para llevar en primera instancia atención básica y comida a los más de 5.000 damnificados que dejó el fenómeno natural. Desde ahí, todo ha sido planeación y ejecución, teniendo como una de las principales prioridades la construcción y reparación de viviendas. La comunidad ha tenido una participación activa, haciendo parte de más de 20 jornadas de concertación y mesas técnicas en las que estuvieron cerca de 500 personas de la comunidad con el propósito de acordar los prototipos de las casas y construirlas de acuerdo a la cultura y costumbres de la isla. Son más de 1.700 viviendas intervenidas, entre reconstruidas, reparadas y nuevas, alcanzando un avance superior al 90%. Ver cómo avanza el proceso de reconstrucción de las casas, ver cómo ya hay una actividad que se está preparando para el turismo de manera fuerte y vigorosa, pues esto es solamente la demostración de la resiliencia que tenemos los colombianos. La transformación de la isla ha sido profunda. El desarrollo de su infraestructura salta a la vista: escenarios deportivos, reactivación del comercio, adecuación y construcción de colegios, restablecimiento de servicios públicos y la recuperación del antiguo hospital, un proyecto cuya inversión asciende a 8.889 millones de pesos, además de múltiples sedes de entidades públicas que también están construyéndose. Otro de los sectores que salió adelante después de la pandemia fue el económico. Gracias a las medidas implementadas por el gobierno del presidente Duque, Colombia hoy se posiciona como una de las economías que más crecerá este año y también en 2023. La crisis generada por el COVID-19 significó nuevos retos para la economía mundial y la colombiana no fue ajena a esta realidad. Es por ello que se destacan los resultados en materia económica gracias a las políticas del gobierno nacional que ubican a Colombia como una de las economías de la OCDE que más crece. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, estas son las 10 cifras más destacadas de la economía que deja el presidente Iván Duque. Primero, en 2021 el PIB creció 10,7%, consolidándose como el cuarto país de la OCDE con mejor crecimiento económico. Segundo,
Se recuperaron todos los empleos perdidos por la pandemia con la creación de 5,7 millones de puestos de trabajo. Tercero, 29 millones de colombianos son beneficiarios de alguna de las transferencias monetarias, los cuales se fortalecieron con una inversión de 44 billones entre 2019 y 2022. Cuarto, en el año 2021, 1.4 millones de personas salieron tanto de pobreza monetaria como de pobreza extrema. Quinto, la reactivación se consolidó impulsada por el crecimiento del 18,3% de la inversión en el primer trimestre de 2022. Sexto, medidas como el Día Sin IVA y los programas de generación de empleo impulsaron el crecimiento del 12% del consumo privado en el primer trimestre de 2022. Séptimo, las exportaciones de bienes no minero-energéticos año corrido a mayo de 2022 alcanzaron cifras récord con ventas externas por 9,24 millones de dólares. Octavo, durante 4 años se obtuvo un recaudo tributario superior a las metas establecidas. Noveno, en 2023 Colombia volverá a tener un superávit fiscal primario gracias al ajuste gradual de las finanzas públicas. Décimo, la deuda neta se redujo antes de lo esperado a 60,8% en 2021. Todo lo anterior enmarcado en medidas como el Compromiso por Colombia, una estrategia en la que se ejecutaron 526 proyectos con una inversión de 111 billones de pesos para reactivar la economía y recuperar el empleo. Desde el comienzo de su gobierno, el presidente Iván Duque fijó como meta hacer de Colombia un país con más y mejores vías, que estuvieran a la vanguardia y que representaran el sueño cumplido de muchos colombianos que han visto mejorar su calidad de vida gracias a las obras viales adelantadas en los últimos 4 años. Para esto es necesario hablar indudablemente del cruce de la Cordillera Central, de la entrega de 10 autopistas de 4ª generación, donde hubo inversiones históricas. Bajo la premisa de concluir, el gobierno del presidente Iván Duque le prometió a Colombia una revolución en la infraestructura del país. Hoy, 4 años después, es una realidad. A continuación, los 5 principales logros. El 22 de noviembre de 2021 entró en funcionamiento el cruce de la Cordillera Central, uno de los más ambiciosos proyectos del gobierno y el sueño de todo un país después de décadas de espera. Con una inversión total de 2,9 billones de pesos, 25 túneles, 31 puentes, 30 kilómetros de doble calzada, 3 intercambiadores y 60 obras en total, incluyendo el túnel de la línea, hoy mejoran la conectividad entre Quindío y Tolima. La reducción en tiempo solo de ese cruce es entre 50 y 60 minutos dependiendo del tipo de vehículo. Esto ha repotenciado el turismo en el eje cafetero, sobre todo después de la pandemia. Corte al 11 de julio, el gobierno nacional ha entregado en medio de una pandemia 1. Girardot Honda Puerto Salgar, que conecta Cundinamarca, Caldas y Tolima. 2. Puerta de Hierro Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, que conecta Sucre, Bolívar y Atlántico. 3. Pacífico 2 en Antioquia. 4. Circunvalar de la Prosperidad, que conecta Bolívar y Atlántico. 5. Las vías del NUS en Antioquia. 6. La transversal del Cisga, que conecta a Cundinamarca, Boyacá y Casanare. 7. Mar 1 en Antioquia. 8. Conexión Norte, que conecta el noreste y el Bajo Cauca. 9. Neiva Espinal Girardot, que conecta a Huila y Tolima. 10. Chirajara Fundadores, que conecta a Cundinamarca y Meta. Con la estructuración del programa Colombia Rural, se logró un presupuesto en el cuatrienio para las vías terciarias de 5,6 billones de pesos a través de 1.529 proyectos, que impactan positivamente más de 12.400 kilómetros con obras de mejoramiento vial y 15.000 kilómetros con actividades de mantenimiento. Movilizamos 5.6 billones cuando en los últimos 20 años nunca se han movilizado más de 100.000 millones al año para vías terciarias. Otros de los grandes logros están relacionados con la movilidad limpia, superando las metas del plan de desarrollo. A corte del 30 de junio ya son 8.299 vehículos eléctricos
y 36.219 híbridos matriculados en el RUND. Finalmente, la inauguración del nuevo Puente Pumarejo en Barranquilla el 20 de diciembre de 2019, una emblemática e importante obra para la ingeniería nacional y el Caribe. De esta manera, desde el sector transporte, el gobierno nacional le cumplió a Colombia. El compromiso del Gobierno Nacional con el medio ambiente ha sido evidente al ver los logros, las acciones conjuntas, normas y ejecución de programas que protegen el medio ambiente y la biodiversidad, una de las políticas bandera del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque ha trabajado durante este cuatrenio comprometido con la protección del medio ambiente, tomando decisiones, ejecutando acciones que protegen la biodiversidad colombiana. Entre los logros está la hoja de ruta Camino a Cero, la estrategia del país para alcanzar la carbononeutralidad al año 2050. Y hoy quiero contarte los legados más importantes que el Sistema Nacional Ambiental le han dejado al país en este gobierno. Enfrentamos el flagelo de la deforestación y logramos reducirla en un 34% para el primer semestre del 2021. En los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, comparado con el 2020. A hoy, más de 10.000 familias se han unido a este sueño y trabajan conservando 260.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos a través de pago por servicios ambientales. Igualmente, durante este gobierno se aprobó la Ley de Delitos Ambientales, la Ley de Acción Climática, la Estrategia Nacional de Economía Circular, el Plan de Gestión Sostenible del Plástico y se expidió el Decreto de Manejo de Fauna y Flora Silvestre, entre otros logros. Nos unimos en el propósito colectivo de sembrar 180 millones de árboles y ya tenemos más de 123 millones de pulmones nuevos para todos los colombianos. También se trabajó en la protección del 30% de áreas marinas y terrestres del país. Se recuperó 200 hectáreas de arrecifes coralinos, sembrando 1 millón de corales. Se avanzó en la estrategia de biodiversidades. Es con hechos que se trabajó en la protección de nuestra biodiversidad. La política de paz con legalidad fue una realidad durante este gobierno. Gracias a su implementación se brindaron garantías políticas y jurídicas a los excombatientes, también apoyo a las víctimas, respaldo al proceso de reincorporación, a los programas de sustitución de cultivos ilícitos y a los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET, y asimismo se fortaleció el desarrollo rural integral. Las comunidades de los municipios más apartados del país, históricamente golpeados por la violencia, fueron los principales beneficiados. Este es el balance en esta materia. Como una política de cumplimiento con planeación a largo plazo, fue consolidada e implementada la política de paz con legalidad. Los excombatientes y las víctimas que por años han sufrido la violencia en nuestro país fueron el eje central de esta iniciativa que durante 3 años lideró el exconsejero presidencial para la estabilización y la consolidación Emilio Archila y recibió el actual consejero Juan Carlos Vargas. Hemos dado cuenta de cada uno de los puntos del acuerdo a pesar de la pandemia, a pesar de la situación de la incertidumbre de la economía internacional, como el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque. Ha sido irrestricto y va desde el primer día hasta el último de su mandato. Reincorporación. El apoyo al proceso de reincorporación es uno de los principales logros de la política. Se brindó sostenibilidad económica, garantías económicas, habitabilidad y vivienda, educación, salud, acompañamiento integral y fortalecimiento comunitario a cerca de 13.000 reincorporados. Hemos contabilizado importantes avances en materia de profundización de reforma rural integral, de los PEDET, con testimonios incluso de las mismas comunidades donde se ha insistido en que se deben garantizar los recursos bajo el principio de no reversibilidad, de garantizar esa profundización de acciones que garanticen la seguridad, la vida y la integridad tanto de excombatientes como de líderes, lideresas y de todos, de cada uno de los colombianos. Importantes retos que le quedan al gobierno que entra. Estamos dejando una hoja de ruta trazada, un proyecto de una planificación de largo plazo. Programas de desarrollo con enfoque territorial.
Desde los gobiernos locales, 170 acuerdos municipales y 18 ordenanzas departamentales adoptaron a los PEDET como su política de largo plazo. Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El programa recibió 100.000 familias en 56 municipios, un total de 400.000 colombianos. A la fecha se han sustituido más de 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos a legales. De esas, casi 20.000 han sido en este gobierno. Víctimas y restitución de tierras. Como resultado de la solicitud del Gobierno Nacional, el Congreso prorrogó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el 2031, es decir, por 10 años más, mediante la Ley 2078 de 2021. En los últimos 2 años, este gobierno ha ejecutado 1 billón de pesos, el mayor presupuesto de la historia para la atención de las víctimas. La misión de verificación de la ONU respaldó en su más reciente informe el esfuerzo de Colombia para que el país alcance una paz estable y duradera. El presidente Iván Duque Márquez, durante sus 4 años de gobierno, impulsó un campo transversal en la escena internacional, logrando un protagonismo inobjetable en distintos escenarios que pusieron a Colombia en el foco de la discusión de temas de carácter internacional. Uno de los capítulos más importantes del gobierno del presidente Iván Duque ha sido su trabajo en materia de política exterior, campo en el cual Colombia participó de manera responsable y proactiva en la escena internacional y especialmente en los escenarios multilaterales. Entonces, ¿por qué Colombia, damas y caballeros? Crecimiento, resiliencia y un país que ha podido crear un entorno en donde el crecimiento va de la mano con nuestras políticas de medio ambiente, sociales y de gobernanza. Dentro de ese liderazgo, el gobierno del presidente Duque desde 2018 hasta 2022 desarrolló una diplomacia para el desarrollo sostenible que estuvo orientada al mejor empleo de sus recursos naturales y a la reducción de la vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio climático. El haber tomado esta decisión, Colombia 30 antes de 30, estoy totalmente a favor. Otro aspecto es la implementación del Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos, que cobija a 1.8 millones de venezolanos. En este momento los migrantes pueden representar hasta el 10% de la población de Costa Rica. Y no hay una sola nación que pueda asumir esta responsabilidad por sí sola, en nuestra opinión. Y verdaderamente la dimensión humanitaria que ha logrado el presidente Duque con el Estatuto de Aceptación de venezolanos en su país ha sido algo que es ejemplo para el mundo. El 10 de marzo de 2022, el presidente Joe Biden designó a Colombia como aliado principal de los Estados Unidos no perteneciente a la OTAN. Y eso es exactamente lo que ustedes son, un verdadero aliado estratégico no miembro de la OTAN. Durante los últimos 4 años, Colombia ganó un total de 42 candidaturas en escenarios multilaterales. Gracias por su compromiso, por su trabajo. Entonces, señor presidente, colegas, para el futuro de la relación de los Estados y Colombia no podemos pedir un mejor aliado y un mejor amigo. Es con hechos que el gobierno del presidente Iván Duque fortaleció la diplomacia económica comercial en la Alianza del Pacífico, el aprovechamiento de los TLC existentes, la promoción de la integración del mercado de capitales y la promoción internacional de nuestra biodiversidad. De esta manera llegamos al final de este capítulo especial sobre el 20 de julio, una fecha histórica para el país en la que celebramos 212 años del grito de la independencia de Colombia, una fecha también especial en la que el presidente Iván Duque Márquez realizó su último discurso en calidad de jefe de Estado ante el Congreso de la República, haciendo un balance de su gestión en los últimos 4 años. Si usted quiere volver a ver o compartir este programa, puede hacerlo buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto. Hechos con corazón. Tengo una niña que está en tercero de primaria y a mí me ha ayudado mucho la plata que me dan porque con ella le he
ayudado a comprar lo que ella necesita de pronto para el colegio. Así como doña Olga, más de 2 millones de hogares han recibido la devolución del IVA, dinero que han usado estas familias para sus gastos básicos, mejorando su calidad de vida. Es tiempo de creer. Gobierno de Colombia.